Bien, hoy estamos en los retos de la política con Susan Gratius. Susan es doctora por la Universidad de Hamburgo y es discípula de alguien que ha intervenido ya aquí en este programa, de Detlef Nolte. Susan Gratius es actualmente profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y es experta en América Latina. Y sobre América Latina vamos a hablar, sobre todo. Susan, lo primero, muchas gracias por estar en este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Y sin más, ¿cuáles son los retos de la política hoy en América Latina? Bueno, muchísimas gracias primero al programa y a ti personalmente por invitarme, ¿no?, a este foro que ya conocía, a estas entrevistas. Así que es un placer. Y bueno, los retos políticos en América Latina, como en casi todo el mundo, ¿no?, es un ejemplo, ¿no? Tomamos la región como ejemplo, es las crecientes autocracias, ¿no?, que existen en el mundo, que ya son mayoría. Hemos leído quizá todos los últimos informes del Economist Intelligence Unit, de Freedom House, y según esto, la mayoría de la población, ¿no?, un 54% del mundo, vive en autocracias, ¿no? Autocracias o regímenes híbridos, digamos, no democráticos, ¿no? Y una minoría muy pequeña, un 6,4% de la población, vive en plenas democracias. Si ahora nos dirigimos a América Latina, son solo 2 países este año. Chile bajó en el ranking, ¿no?, a una democracia imperfecta, como otros 7 países latinoamericanos, y tenemos allí solo el ejemplo de Costa Rica y Uruguay, ¿no? Si lo comparamos, bueno, echamos la mirada atrás de los años 80 con esta euforia que había prácticamente con la democracia, es un balance muy negativo, ¿no? Y de hecho, en el Economist Intelligence Unit destacan eso, que América Latina es la región que más ha bajado, ¿no?, en términos de pérdida o menos en términos de derechos democráticos. Yo creo que eso sí que es aunque América Latina, dentro del mundo, si miramos el mundo entero, hay regiones que están peor, ¿no? Sobre todo, bueno, el factor China es muy importante en todo esto, ¿no? China, Rusia, etcétera, ¿no? Pero si nos dirigimos ahora más a América Latina, yo creo que el principal desafío, y esto lo vimos un poco con lo que pasó en Brasil, quizá de esto puedo hablar un poquito más, ¿no?, con los bolsonaristas, el ala más radical del bolsonarismo, que ignoró o intentaba destruir las instituciones del país y ignoraron digamos, resultados de las elecciones democráticas, ¿no? Y eso, bueno, es un fenómeno que vemos en muchos países latinoamericanos, no de esta forma, pero es como una nueva forma de entender la política como no respeto de las instituciones democráticas, de las reglas democráticas más básicas, incluso las reglas de convivencia, ¿no? Eso yo creo que ha sido este 8 de enero, lo que pasó en Brasil, no se ha visto hasta ahora en ninguna parte de América Latina, pero puede ser que esto, ¿no?, como ha sido, algunos lo han visto como una imitación o una caricatura, ¿no?, creo que lo dice Andrés Malamud, ¿no?, una farsa, ¿no?, de lo que pasó en el Capitolio, pero bueno, parece que esto puede ocurrir en otros países, ¿no? Y yo creo que esto es bastante alarmante, ¿no? Y es un poco el producto, sobre todo, de un fenómeno que hay en casi todos los países latinoamericanos, que es la polarización, ¿no? De esto Sí. se ha escrito mucho, tú también has escrito, ¿no? No solo una democracia fatigada, sino es una democracia, diría que, como tú dices, ¿no?, agotada, ¿no? El modelo está como agotado. Y no sé si se puede reconstruir, si se puede trabajar más la institucionalidad y, sobre todo, el gran problema de América Latina, que es la desigualdad, ¿no? Es un poco como si tuviéramos democracias liberales en sociedades en gran parte iliberales, ¿no?, donde De los acuerdo. derechos de las minorías, de las mujeres, de los grupos indígenas no cuentan mucho, ¿no? Y los problemas son muy estructurales en América Latina y de esta manera quizá no se encuentra en otras regiones, ¿no?, esta desigualdad extrema, ¿no?, concentración de ingresos. Todos sabemos que América Latina mantiene todavía este récord, ¿no?, de la desigualdad, ¿no?, en el índice Gini. Y en este sentido vemos sociedades muy divididas en términos políticos y sociales.
también en Brasil, aunque Brasil me sorprendió un poco, ¿no? Lo que pasó, porque después de asumir Lula la presidencia, ¿no? En enero ocurrió en su ausencia, yo no sé si fue su ausencia premeditada o no, pero el asalto a los tres poderes, ¿no? del país ocurrió en un vacío de control, de seguridad, y la paradoja de la democracia, no solo en América Latina, es un poco que estas acciones, ¿no? violentas de unos vándalos nos obligan luego a reforzar los controles, ¿no? Es correcto. Supongo que Oye, y fíjate, ya no Susan, será tan fácil, ¿no? Acudir al Plan Alto, porque yo me acuerdo que yo pasaba allí sin ningún sí, problema, no había muchas medidas de seguridad. Ahora es será cierto. tremenda la seguridad, ¿no? Y fíjate, Susan, que he leído que el 37% de los brasileños en una encuesta muy reciente están en favor de un golpe de Estado. O sea, quiere decir que el Sí, bolsonarismo no es un fenómeno de unos pocos, ¿no? Sino que estamos viendo que más de un tercio, claramente más de un tercio de la población brasileña apoyaría ahora mismo una intervención de los militares. yo creo que ahora mismo, fíjate, creo que ya no. Yo creo que eso ha tenido hasta un efecto Ajá, positivo porque ha ya, fortalecido la figura de Lula, ¿no? sí, Primero, todos los gobernantes, bueno, prácticamente todos los países le respaldaron, ¿no? Le sí, apoyaron porque no sabíamos en un primer momento cómo iba a reaccionar, cómo iban a reaccionar, sobre todo el ejército, ¿no? Los militares en general que son un poder fáctico todavía, no solo en Brasil, también en otros países latinoamericanos, ¿no? Son una sí, especie de árbitro y allí también vimos, bueno, a ver qué hacen ahora, ¿no? Porque era un llamado directo de los que asaltaron esos tres poderes a una intervención militar para no reconocer la victoria en las sí, elecciones de Lula da Silva. Y vimos también que institucionalmente el gobernador de Brasilia, luego su principal jefe de seguridad, apoyaron, ¿no? Casi se encontraron documentos después que lo confirman, este llamado a, bueno, a un cambio de régimen, ¿no? En el fondo, a una intervención militar. Y esto no, yo creo que no tiene muchos precedentes en América Latina, ¿no? Eso es un correcto, fenómeno bastante correcto. nuevo, ¿no? En la región, no en otras partes del mundo. Y ha fortalecido Lula porque un 90%, según las encuestas que nos presentó una analista hace poco, un 90% de los brasileños condena este intento, ¿no? Condena el asalto, ¿no? No gustó nada esto de destruir, digamos, Ujú. dentro del Congreso, hasta los cuadros, ¿no? Bueno, la gente no está muy a favor. Y yo creo que esto quizá ha señalado un poco también que hay más gente a favor de mantener la institucionalidad Sí, y también de mantener la democracia y respetar los resultados electorales. Y los bolsonaristas creo que ahora quedan un poco más aislados. de Además, acuerdo. tienen el peligro también los simpatizantes de que les están cerrando las cuentas Twitter, ¿no? Que Sí, están realmente persiguiéndoles a través de la justicia, ¿no? Tratándoles como delincuentes, que en gran parte también son, ¿no? Es un fenómeno, pero también que refleja un poco esta furia, ¿no? Esta furia popular, las protestas que hemos visto en muchos países latinoamericanos, ¿no? También en Chile, en Bolivia por otros motivos, en Ecuador, ahora en Perú, ¿no? Otra gran crisis político-institucional. Esta división, ¿no? que vemos entre gente a favor de Lula contra Lula, a favor de Bolsonaro contra Bolsonaro. Lo vimos directamente en estas elecciones, ¿no? Absolutamente divididas, ¿no? La segunda ronda, vuelta electoral. ujú, Y ujú. bueno, ¿cómo se puede reconciliar ese país, ¿no? Que ese gran país que es Brasil, este es el gran reto que tiene el presidente por delante, ¿no? Sí. Y tú antes te has referido a la importancia de la desigualdad como uno de los factores que pueden estar desencadenando esta situación, esta deriva autoritaria. Pero tú eres muy buena conocedora y has escrito mucho sobre Cuba. En Cuba, sin embargo, no tenemos ese problema de la desigualdad y llevamos 60 años bajo un régimen no democrático. Eh, ¿qué, qué puedes decirme de esto?
Bueno, mi hipótesis es que Cuba también se está, entre comillas, latinoamericanizando, ¿no? Y también en Cuba hay mucho más desigualdad. Lo que pasa es que no lo sabemos muy bien, no hay muchas cifras, hay muy poca gente que lo investiga, o hay gente que lo investiga, pero luego no se publican muchos datos, ¿no? Que existen en Cuba. Y en ese sentido, yo creo que las protestas que vimos en el país en 2021, en julio, que luego fueron, bueno, duramente reprimidos, la gente con sentencias hasta 20 años de cárcel, Sí, eh, y luego la opción que se da ahora en Cuba es la de siempre, que es la salida, ¿no? Voz, lealtad, salida, ¿no? La lealtad cada vez menos, ¿no? La voz, bueno, es como se reprime y hasta puedes ir a la cárcel tampoco, así que te queda la salida, ¿no? Ya no vía mar, porque no se puede, o es más complicado, sino vía México, Nicaragua, bueno, todos estos países, ¿no? sí, Que los cubanos ahí todavía tienen la ley de ajuste cubano que les da un privilegio, ¿no? Que tienen preferencia entre los mexicanos y además tienen un acuerdo migratorio con Estados Unidos que no tiene México, ¿no? Y en ujú, ese sentido es un caso muy especial, porque en Cuba también hemos visto esas protestas, por eso yo diría que también no es que es una sociedad tan polarizada, es verdad, pero bueno, esto es un viejo autoritarismo que nace con la revolución, ¿no? Es como un sí, régimen que lleva mucho tiempo en el poder y que ha generado también una cierta inercia en la gente. Y como decía antes, muchos han salido, más de 1 millón de cubanos viven fuera, ¿no? sí, Y, y eso siempre ha sido la opción, ¿no? Y en ese sentido no se puede quizá tanto comparar, por eso menciona Estados Unidos, con el resto de América Latina, porque están a 90 millas de Estados Unidos. Y siempre hay esta sí, opción de que la gente, ¿no? Políticamente no oportuna o sale a España, que también ha pasado, o sale a Estados Unidos, ¿no? de Es una acuerdo. situación muy, muy diferente, es una de las viejas autocracias, ¿no? O, además nace con esta legitimidad revolucionaria, como tú Sí, decías, que hay menos desigualdad, es cierto, no es una sociedad tan tremendamente desigual, pero ahora ya, digamos, yo estuve hace poco en Cuba y la situación económica es bastante y social bastante difícil, ¿no? Es muy difícil conseguir alimentos incluso, bueno, básicos, ¿no? Para sobrevivir. Cuba está en una situación bastante dramática, ¿eh? Necesita ayuda urgente o reformas, una apertura mayor, ¿no? de Creo que acuerdo. está en una situación que no sabemos hacia dónde va a ir el país, ¿no? Si se mantiene esto mucho más tiempo sin cambios, yo creo que no, ¿eh? O cambian algo, abren más, o se acercan a Estados Unidos, o viene un país tercero que les ofrece algún subsidio, no sé, pero está en Sí. una situación bastante difícil, ¿no? Ah, ¿qué otros retos percibes tú que existen? Te has referido también a lo que está pasando en Perú. Es un país que lleva en una situación complicada, en una situación compleja, por lo menos en los últimos 5 años, ¿no? Y con una gravísima inestabilidad política, ¿no? Posiblemente fruto de un sistema político sin partidos, también de unos liderazgos que no han terminado de cuajar, también de arreglos institucionales que favorecen este tipo de inestabilidad, con mociones de censura, con posibilidades de que el presidente disuelva los congresos, etcétera, ¿no? Pero ¿percibes algún otro escenario también de problemático o de conflicto en la región? Bueno, tú has mencionado el caso de Perú, ¿no? Esto sí refleja una gran inestabilidad en el país, ¿no? Muchos presidentes están presos, ¿no? Sí, Ser presidente en Perú tiene un cierto riesgo, ¿no? De terminar en la cárcel. Y bueno, lo que mencionaba antes, ¿no? Esta furia de la gente, ¿no? Vemos así que la política cada vez se traslada más a la calle y está menos en las instituciones, porque las instituciones, y sobre todo el Congreso, los congresos en muchos países están desacreditados, ¿no? sí, Pues no hacen un contrapoder, sino allí, en este caso, está como la vieja élite, ¿no? Gran parte de la vieja élite que intenta seguir gobernando, dominando, ¿no? En el país, ¿no? Y esto tiene contrarreacciones, nuevamente es un efecto también de una cierta polarización y como tú dices, ya no hay partidos políticos
que merecen este nombre, ¿no? Son movimientos en torno a líderes o lideresas, ¿no? Y bueno, lo más dramático es la calidad de las instituciones, que tiene que ver también con el sistema presidencialista en América Latina, ¿no? Sí, Que no se presta mucho a contrapoderes, salvo quizá en México y Brasil, donde hay muchos contrapoderes, ¿no? Los gobernadores en Brasil, todos ellos, la mayoría, no favorables a Lula, ¿no? Y el Congreso, ¿no? Donde la Cámara de Diputados tampoco es favorable al presidente actual, ¿no? En México también, que son sistemas federales, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Tienes también contrapoderes. Pero en muchos países los congresos están muy desacreditados, ¿no? Las instituciones en general. Y vinculado con esto, lo que decía antes, tenemos otra vez como muchos gobiernos cívico-militares, ¿no? ¿Qué sí, fue el gobierno de Bolsonaro? ¿Fue un gobierno populista? ¿Fue un presidente populista? No tanto. Fue un gobierno de extrema derecha y, sobre todo, cívico-militar. Nunca ha habido tantos militares en democracia en sí, Brasil como en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Y son un poder fáctico en Brasil, eso lo vimos también con el juicio contra Dilma Rousseff, que para mí tenía que ver con el tema de los derechos humanos y la memoria histórica que salió en muchos países y en ese momento muy tarde también en Brasil. Y luego, bueno, Dilma Rousseff levantó todo ese tema, ¿no? Ella fue sí, víctima de la dictadura, ella misma torturada, y bueno, la historia de Brasil refleja un poco esto. Ahora surgen otra vez los militares, ¿no? En Bolivia lo hemos visto también, ¿no? No tanto quizá en Perú, ¿no? Lo vemos en Venezuela, por supuesto, que en Cuba, ¿no? En muchos países surgen otra vez, y en México la Guardia Nacional creada por AMLO, parece que sí, ahora están hasta presentes en el metro, ¿no? sí, Que parece que hay una cierta militarización en toda la región, que yo considero bastante peligrosa, ¿no? de acuerdo. Yo a mí me gusta volver al tema, lo pregunto siempre, bueno, volver no porque no lo hemos hablado todavía, pero volver porque en otros programas siempre pregunto el efecto que percibes tú en la política del fenómeno de las nuevas tecnologías, es decir, el fenómeno de lo que ha supuesto la entrada en política de las redes sociales, la entrada en política de la inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo percibes esto? No te pregunto por ningún caso en concreto, sino cuál es tu opinión personal, si quieres, de este fenómeno en la política. Bueno, yo creo que tiene la ventaja de que la gente se puede organizar muy rápidamente en las redes. Eso lo Sí, vimos, ese fenómeno lo conozco más en el caso cubano, ¿no? En las protestas, parece que fue sobre todo a través de las redes sociales, los sí, influencers, bueno, la gente joven principalmente que utilizaba esto. Yo, por ejemplo, no estoy en las redes, por eso no sé si puedo realmente opinar mucho de esto, ¿no? ujú, Lo miro, claro, pero como una observadora, ¿no? Yo no opino ni en Twitter ni en Facebook, ¿no? Será porque mi generación, o bueno, yo personalmente me es como desagradable este tipo de opiniones, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene muchas ventajas también por la simultaneidad, ¿no? De tiempo y espacio, que lo puedes sí, organizar todo muy fácil. Pero bueno, como todo, también, bueno, tiene mucho de fake news, ¿no? De difundir mentiras, de rápidamente manipular a la gente. Es otro instrumento más que se presta a la manipulación y la demagogia, ¿no? Eso es, bueno, como cualquier medio de comunicación, se ve más rápidamente y es más fácil a través de las redes, porque la gente lee muchísimas cosas y además eso nos conduce otra vez a la polarización, ¿no? También el uso de estas redes es como bastante polarizado en política, ¿no? Sigues a los tuyos, no sigues tanto a los otros, entonces te quedas como cada vez más, exacto. si Sí, pensamos ¿no? Tanto sí, desde la sí, izquierda como la derecha, te quedas más en los extremos, ¿no? Y no, eso crea también menos pluralismo, menos tolerancia, por otro lado, tiene ese riesgo, ¿no? Y la sí. desacreditación del otro constantemente, ¿no? Tú pones ahí una noticia para denunciar a alguien y esto es como una bola de nieve, ¿no? Rápidamente se difunde. Si eso es verdad o no, eso es otra cuestión, ¿no?
claro. Y Digamos, también hay un hace la política efecto, menos limpia aún, ¿no? sí, y también hay un efecto de simplificación del mensaje, ¿no? De reducción de lo complejo a una frase, a un eslogan, ¿no? Claro, por Que eso es los fácilmente, exacto, populistas es son fácilmente tan buenos, ¿no? movilizable. Sí, Sí, porque son sí, mensajes muy simples y en América Latina, sobre todo, bueno, hay casi como regímenes populistas, diría, ¿no? Porque muchos han gobernado muchos años y aunque sigue siendo como híbridos entre regímenes híbridos, la mayoría, ¿no? O más autoritarios o más democráticos, pero es eso que dices tú, ¿no? El mensaje es muy simplista, muy simple y además prometen soluciones rápidas. Lo complicada que es la democracia, ¿no? Que hay que encontrar consensos, que hay que hablar con el otro, hay que convencer, hay que argumentar. Y bueno, los populistas lo hacen más fácil, ¿no? Tú estás conmigo o estás contra, ¿no? O a favor sí. o en contra. Crean esos binomios, ¿no? De blanco y negro, donde no hay zonas grises. Y esto es un poco también, bueno, el gran peligro que hay en América Latina, ¿no? No todos los populistas o populismos son lo mismo, desde luego, ¿no? Un Evo Morales no es lo mismo que un Jair Bolsonaro, ni ideológicamente, ni tampoco, porque en Bolivia surgió más bien un movimiento, ¿no? Popular o populista, podríamos llamarlo, pero otra cosa son los presidentes con mensajes populistas, ¿no? Pero bueno, el Sí. discurso populista lo ha utilizado hasta Angela Merkel, lo utilizan casi todos los políticos. Pero luego hacer políticas al estilo populista es otra cosa, ¿no? De acuerdo. Bien, vamos ya a ir terminando. Señalabas que Chile había salido de esa especie de cuadro de honor, señalabas al principio, y que solamente quedan a Costa Rica y Uruguay, ¿no? ¿Por qué crees que Chile ha sido penalizado en su desempeño democrático por The Economist en este informe? Sí, yo creo que eso fue un criterio en general en toda América Latina, lo que llaman ellos cultura política, ¿no? Sí, La cultura política, este índice bajó. No sé muy bien por qué. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque creo que Chile precisamente es un ejemplo positivo en la región porque han encontrado bueno, un cambio de gobierno, ¿no? A través de las elecciones y también nuevas ideas y esta idea de cambiar la constitución, de hacer un nuevo pacto, ¿no? Entre sociedad y Estado. Eso ha sido, creo que, un paso muy positivo. Y otro factor en el Economist Intelligence Unit en Chile fue la abstención, ¿no? Que las claro. abstenciones en Chile o también en otros países como Guatemala, ¿no? Son muy altas, a no ser porque Chile tenía antes un sistema de voto obligatorio, lo quitaron y ahí bajó la participación, ¿no? Y Exacto, eso sí. también parece que es un indicador, ¿no? De un cierto cansancio de la política que tenemos también en Sí, Estados Unidos, ¿no? y posiblemente también el zigzag que ha habido en Chile con todo el proceso constituyente, ¿no? Eso Sí, probablemente seguramente. haya generado una mala nota en los calificadores, ¿no? de The Economist. Muy bien, Susan, pues muchísimas gracias por tu participación en los retos de la política y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ti y al equipo. Gracias.